Buenas tardes. Hoy les voy a dar una breve charla acerca del ibuprofeno. Y he titulado esta charla Un medicamento antiguo y nuevas sorpresas. Me presento, soy Gustavo Pablo Romanelli, doctor en Ciencias Químicas. Actualmente me desempeño como profesor titular de los cursos de Química Orgánica y Química de los Biocombustibles en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Además, trabajo como investigador principal del CONICET en el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas, doctor Jorge Ronco, el fundador de nuestro instituto, que ya tiene más de 40 años, en el Departamento de Química en la Facultad de Ciencias Exactas de la misma universidad. Trabajo en investigación y mis líneas de investigación se centran en la síntesis de moléculas orgánicas a través de procedimientos amigables con el medio ambiente. En general, abordamos moléculas de interés tanto para la industria de agroquímicos como la industria farmacéutica. Recientemente estamos trabajando además en la valorización de compuestos presentes en biomasa vegetal para la formulación de sustitutos que reemplacen al petróleo o a biocombustibles de origen fósil. ¿Qué es el ibuprofeno? En la primera parte de esta charla les voy a hablar de lo que es y de cuán antiguo es. El mismo es un compuesto utilizado como antipirético, analgésico y antiinflamatorio. Se utiliza para el alivio sistemático de la fiebre, de ahí que es antipirético. Alivia dolor de cabeza, dolor dental, dolor muscular, molestias de la menstruación, dolor neurológico de carácter leve o moderado, dolores postquirúrgicos, es decir, es un analgésico. Además, se usa para tratar cuadros inflamatorios, como los que se presentan en artritis, hinchazón muscular, dolor de garganta. Es decir, cumple sus propiedades como antiinflamatorio. Además, en casos más limitados, es usado para tratar el acné, debido justamente a sus propiedades antiinflamatorias. Acá pueden ver la estructura del compuesto y bueno, y todos conocerán a este medicamento. Normalmente depende del laboratorio, el nombre puede variar, pero seguramente ustedes siempre han oído hablar del famoso Ibupirac, que no es más ni menos que el ibuprofeno. Hagamos un poquito historia al respecto. El ibuprofeno fue desarrollado por la división de investigación de una empresa conocida con el nombre de Boots durante la década de los 60. Fue descubierto por un investigador español, Antonio Rivera Blancafort, que en esos momentos era un becario de esa industria y fue el que logró diseñar la estructura química de la molécula. Posteriormente, otros colaboradores lograron prepararlo y se patentó en 1961. El fármaco fue lanzado al mercado para el tratamiento contra la artritis en Inglaterra en el año 1969 y en los Estados Unidos en el año 1974. El ibuprofeno es tan importante que forma parte del listado de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, a los cuales se los considera medicamentos indispensables. Como les decía, la empresa Bots fue la primera que diseñó la síntesis de este material.
de este compuesto. Y esa síntesis involucraba un desarrollo de síntesis orgánica a través de 6 pasos de reacción. Pasos relativamente complejos que a lo largo de cada uno de esos pasos, hasta obtener el compuesto final, es necesario aislar, purificar los intermediarios para luego seguir en la etapa siguiente, y de esa forma se generan gran cantidad de productos secundarios e incluso muchos residuos o desechos. Es importante destacar que es un medicamento que se produce en grandes cantidades. La producción anual de ibuprofeno es del orden de los 15 millones de kilogramos al año. Esto obviamente, como decimos, dada la complejidad de su síntesis, hace que en ese proceso se generen gran cantidad de residuos. Bueno, es ahí donde entran los químicos, y quiero destacar fundamentalmente esto porque es justamente donde se encuentra centrada nuestras líneas de investigaciones actuales. Es decir, desarrollar síntesis de compuestos orgánicos a través de nuevos procedimientos que sean más amigables con el medio ambiente. El profesor Roger Sheldon, de la Universidad de Delft, en Holanda, publicó ya hace muchos años, en 1997, eh, un, un índice, es decir, el famoso llamado factor E, que es simplemente un cociente, una división. Definió el factor E como los kilogramos de residuo que se obtienen en una síntesis dividido los kilogramos de producto que yo necesito. Este factor E lo podemos definir para el ibuprofeno y decir que es el cociente entre todos los residuos que se forman sobre los kilogramos de ibuprofeno a obtener. Fíjense que este factor, cuanto más alto es, cuanto mayor es el valor de los kilogramos de residuo, más contaminante es el proceso. Por el contrario, si la cantidad de residuos tiende a cero, ¿sí?, el valor de E es muy bajo, y cuanto más bajo, más amigable con el medio ambiente es el proceso. Es decir, él lo definió como la relación entre la cantidad de residuos sobre la cantidad de productos, dando una medida de lo que se pierde en un proceso, ya sea pérdidas de solvente cuando purificamos, ácidos y bases que usamos en el aislamiento y la purificación del producto deseado, productos secundarios que se forman, etcétera, etcétera, etcétera. El profesor Shelton se tomó el trabajo de clasificar a todas las industrias que existían de acuerdo a su volumen de producción. En general, las de mayor volumen de producción están asociadas a la industria petroquímica. Las de menor volumen de producción, es decir, se produce menos pero con más variedad, la industria de la química fina, que es la química de los plaguicidas, de los aditivos alimentarios, de las fragancias, de los sabores, y por último, la química de los medicamentos o química farmacéutica. Cuando vemos el cociente, el factor E, kilogramos de residuos sobre kilogramos de producto, observamos que la industria petroquímica optimizó bastante bien sus procesos. Sin embargo, la industria farmacéutica da valores de cercanos a 100. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada 1 kilogramo de medicamento que yo quiero obtener, se forman 100 kilogramos de residuo. Y eso realmente es un problema económico, pero también fundamentalmente ambiental. ¿Qué hacen entonces los químicos? Comienzan a manejar estrategias destinadas a controlar la contaminación.
La primera de ellas, muy antigua, consiste prácticamente en no hacer nada, solo diluir los contaminantes presentes en eluyentes o residuos hasta llegar a las concentraciones legales que se exigen para desechar ese residuo. Los segundos se conocen con el nombre de tratamientos end of pipe o al final de chimenea, que están diseñados para transformar los residuos en productos inocuos, ya sea residuos líquidos o residuos gaseosos. Pero el residuo lo generamos y después hay que tratarlo. La última idea, que surgió en las últimas 3 décadas, comenzó a tomar fuerza, y decía que la mejor forma de solucionar los problemas originados por la contaminación es no generarlos. Es decir, los controles ambientales parten directamente en el proceso productivo mismo. Y son los químicos los que debemos rediseñar los procesos para no hacerlos contaminantes, tanto para la salud de los humanos, como a los animales superiores, como el medio ambiente. Es así como los químicos en la década de los 90 empiezan a trabajar con una nueva clase de química, conocida como química sustentable o química verde, cuyo principal objetivo de esta nueva química es llevarla a cabo de una manera más ambientalmente correcta, es decir, más benigna con el medio ambiente. Se la define como el diseño de productos y procesos químicos que reducen o eliminan la producción o el uso de sustancias peligrosas para el medio ambiente y para la salud humana. Es así como dentro de estas perspectivas, las industrias comienzan a rediseñar sus procesos para no contaminar tanto. Y es así como el ibuprofeno fue rediseñado en cuanto a su síntesis. La empresa BHC, en el año 1991, define una síntesis catalítica mucho más sencilla que la actual, en 3 pasos de síntesis versus los 6 que teníamos antes, sin formación de residuos secundarios, con un factor E que tendía a 0. ¿Cuál es entonces la primera conclusión de esto? Es que muchos procesos actuales que generan una gran cantidad de subproductos ya están siendo sustituidos y serán sustituidos por procesos de menor impacto ambiental. ¿Qué significa esta nueva química? Prevenir la contaminación antes que aparezca, diseñando procesos más eficientes y rentables que minimicen la producción de residuos y que requieran de menor energía para efectuar las transformaciones. La química verde se entiende entonces como una forma de gestionar ambientalmente un sistema para prevenir la contaminación durante el proceso industrial. Ustedes habrán escuchado hablar de que una producción limpia implicaba recuperar, reciclar y reducir. Siempre se habla de las 3 R's. Ahora incorporamos una cuarta R, que consiste en rediseñar un proceso químico. Es decir, que el rediseño de productos y procesos químicos representa una herramienta clave para evitar que los residuos se produzcan durante la etapa de fabricación. Y ahora bien, ahí les hablé del ibuprofeno, les hablé cómo nuestra disciplina colaboró en desarrollar un proceso más amigable con el medio ambiente de su síntesis, ¿sí? Dado que el proceso antiguo
se producía en grandes toneladas, porque la gran demanda de ibuprofeno es muy alta, y una gran generación de residuos. Ahora bien, ¿por qué les hablo del ibuprofeno y sus nuevas sorpresas? Fundamentalmente este año, en los medios de prensa, comenzaron a aparecer cosas como, con el advenimiento obviamente de la pandemia y del coronavirus, del COVID, empezaron a aparecer títulos como Coronavirus en la Argentina, cómo avanza el tratamiento con ibuprofeno inhalado, manejo de pandemia, la historia del tratamiento para el coronavirus con ibuprofeno que crearon investigadores cordobeses y ya se prueba en Jujuy y en Buenos Aires. El innovador tratamiento con ibuprofeno que dio buenos resultados contra el coronavirus. Entonces, ante estos mensajes, es importante explicar qué es lo nuevo, cuál es la sorpresa. ¿Por qué decimos esto? Se está desarrollando o llevando a cabo en un instituto del CONICET llamado CEPROCOR, es decir, el Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba, en conjunto con un laboratorio también de Córdoba, conocido como LUAR, y específicamente un desarrollo de un proyecto de investigación dirigido por el doctor Beltramo, un investigador de CONICET, el cual está desarrollando, no este año, sino ya desde hace un tiempo, una nueva forma de ibuprofeno. Y de ahí la sorpresa. Ese ibuprofeno se llama ibuprofenato de sodio. ¿Con qué objetivo lo desarrolló? Bueno, inicialmente su objetivo fue tratar a pacientes con esta sustancia que poseían fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética con altas tasas de mortalidad que afecta tanto a niños como a adolescentes. ¿Por qué decimos que es una nueva forma de ibuprofeno? Bueno, acá tenemos la fórmula del ibuprofeno. El ibuprofeno es una sustancia insoluble en agua, por lo cual es imposible disolverlo en ella para preparar una solución. Para estudiar las aplicaciones planteadas por este profesor, por este investigador, que ahora vamos a ver, es necesario transformarlo. Es necesario convertirlo en su sal sódica. Tenemos un ácido carboxílico, lo hacemos reaccionar con una base y generamos la sal sódica, que obviamente si comparamos esta región de la molécula con esta región de la molécula, esta es mucho más polar, y como sabemos que la solubilidad de sustancias, que las sustancias polares si se disuelven en solventes polares, como el agua es un solvente polar, esta molécula se disuelve en un 100% en agua. De esa manera pueden prepararse soluciones acuosas que sirven para realizar nebulizaciones. Recuerden que en una nebulización común, uno normalmente lo que tiene es un pequeño aparato que genera vapor de agua, que es el que entra en nuestro organismo. Nosotros necesitamos que el ibuprofeno sea soluble en agua para que ese ibuprofeno soluble entre a nuestro organismo en la nebulización junto con el agua. Es decir, necesitamos una solución de ibuprofeno. El producto consiste en una solución de ibuprofenato de sodio que se caracteriza por poseer propiedades antiinflamatorias y viricidas. En vista del descubrimiento este año, mejor dicho, de la aparición del COVID-19, que
que es un virus, esta droga se comenzó a utilizar, se comenzó a ensayar frente a esta enfermedad. El sistema de nebulización permite la introducción del medicamento en las vías respiratorias con la posibilidad de eliminar al SARS-CoV-2, que es el virus del COVID-19. Los primeros ensayos llevados adelante en la Argentina con ibuprofeno inhalado en pacientes moderados y graves con COVID-19 produjo una mejoría en sus síntomas. El producto, al someterlo al sistema de nebulización, genera pequeñas partículas con efecto viricida, además es antiinflamatorio, que al intercalarse en la bicapa lipídica de los virus, específicamente el SARS-CoV-2, desestabiliza la membrana del virus, la rompe, por lo tanto, el virus es eliminado. Los resultados fueron positivos, ya que provocaron mejoras en los cuadros respiratorios de quienes recibieron el tratamiento. En algunos pacientes se logró negativizar el virus luego de 7 días de nebulizaciones. Ahora bien, y como conclusión final, y hay que prestar muchísima atención a esto, el desarrollo es de suma importancia para el país. Si bien los resultados son muy auspiciosos, no dejan de ser muy recientes. Por lo tanto, deben tomarse con mucha cautela, como todo. Es necesario realizar muchísimos más experimentos que permitan comprobar la efectividad y la inocuidad de la técnica. Y además, también, se necesitan más estudios clínicos para probar, tanto ante las autoridades de medicamentos como la comunidad científica, el efecto beneficioso de una manera inequívoca, sin error e irrevocable. Acá les dejo un link de un artículo de divulgación muy sencillo que apareció en un diario y que dentro de todos los que leí me pareció el más simple y el más correcto para entender un poco más acerca de estas nuevas sorpresas que nos está dando el ibuprofeno. Y bueno, para finalizar, quería agradecer profundamente por la atención a todos y en particular a las autoridades de la Escuela de Educación Técnica número 2 de Florencio Varela por darme esta invitación y darme la posibilidad de dar esta pequeña charla que espero que les haya sido interesante y productiva para todos.